a Sheinbaum Pardo y a las autoridades que la acompañan. Preside este evento de creación del Centro Integral para el Programa Acapulco se transforma contigo, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la gobernadora constitucional del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo. El secretario de Marina, almirante Raimundo Morales Ángeles. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos. El subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López. La directora general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Lindia Quiroz Zavala. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Alberto Cervantes Díaz. El presidente del Consejo de Grupo Autofin México y Mundo Imperial, Juan Antonio Hernández Venegas. El director de la Agencia de Arquitectura y Diseño de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Román Meyer Falcón. La presidenta municipal de Acapulco de Juárez, Avelina López Rodríguez. El presidente municipal de Coyuca de Benítez, Víctor Hugo Catalán Díaz. Por supuesto, agradecer la presencia entre nuestro estimado público del presidente de Grupo Carso, Carlos Slim Elú. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la presidenta municipal de Acapulco, maestra Avelina López Rodríguez. Desde este emblemático lugar, Acapulco se transforma contigo. Saludo con gusto a todas y todos los que nos acompañan en esta maravillosa tarde. Hoy es un día lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Con profundo respeto y amor y cariño, en nombre de los acapulqueños, le damos la más cordial bienvenida
a la primer presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una líder cuya cercanía y firmeza guía la transformación de nuestro país. Su presencia aquí simboliza el testimonio vivo de las mujeres. Con su solidaridad y apoyo constante fortalece a nuestra tierra, tierra de gente buena, guerrera y resiliente. Desde el primer momento de su mandato, cuando aún sentíamos los estragos del huracán John, usted nos tomó de la mano y no nos ha soltado ni un solo instante. Esa es una muestra de que no hay mayor felicidad que servir a los demás. Gracias por su amor y su cariño. Su apoyo llegó en forma de estrategias coordinadas que han devuelto la vida a nuestro municipio y se consolida como el destino preferido de todas y todos. Tan es así que en la pasada temporada vacacional alcanzamos el 95% de ocupación hotelera. Reflejo del renacimiento de este paraíso tropical que la naturaleza nos ha regalado y que sigue latiendo con la fuerza del amor y la calidez de su gente. Aquí, en cada rincón, no solo refleja belleza, sino también el compromiso de seguir creciendo con pasión y unidad para que Acapulco siga siendo un símbolo de esperanza, desarrollo y orgullo para todos. Aprovecho para reconocer el respaldo de nuestra gobernadora, de la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, una mujer comprometida con el bienestar de Guerrero, y la transformación de Acapulco. Presidenta, su liderazgo y compromiso por Acapulco ha comenzado a dar resultados en la reactivación económica que tanto anhelábamos. Hoy me da gusto que usted anuncie el plan rector del centro integralmente planeado Acapulco-Coyuca. Estamos sentando las bases para un desarrollo sostenible, inclusivo y visionario. Este proyecto es un símbolo de justicia y esperanza para todas las generaciones. Pues recordemos que en Acapulco ha sido el pionero del turismo nacional e internacional. Y hoy, gracias a su visión, vamos por el camino del segundo piso de la transformación. Además, gracias a su estrategia en materia de seguridad, que ha dado resultados inmediatos, permitiendo que los inversionistas estén de regreso a nuestra ciudad y asimismo los hoteleros o los dueños de los hoteles están renovando por completo y con ello vamos al camino de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Presidenta, en mí tiene toda mi admiración, cariño y respeto, además de todo el respaldo de las y de los acapulqueños. Su compromiso con Acapulco ha sido una constante y su visión de desarrollo y prosperidad permitirá dar un salto a la modernización de nuestra ciudad. Acapulco se transforma contigo. No es solo una estrategia,
es algo más, que representa el más profundo amor que nos une por Acapulco, por lo que no me queda más que agradecerle en nombre del pueblo de Acapulco. Sea usted siempre bienvenida al lugar donde vio nacer al turismo nacional e internacional. Le abrazo con el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Solicitamos de manera respetuosa la intervención de la gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, maestra Evelyn Salgado Pineda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sea bienvenida a Guerrero, a Acapulco, nuestra querida presidenta, la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Quiero agradecer la presencia de todos los integrantes del Gabinete Federal que nos han apoyado de manera invaluable, por supuesto a Sedena, a Marina, que han estado también al frente de todas las actividades. Quiero agradecer a todos los empresarios que hoy nos acompañan. Quiero agradecer enormemente al ingeniero Carlos Slim, que hoy está aquí con nosotros. Gracias, ingeniero, por su cariño, por su amor para Acapulco. Al contador Juan Antonio Hernández, presidente de Consejo del Grupo Autofirme México y Mundo Imperial. Muchas gracias, querido contador. Y agradecer a todos los empresarios, por supuesto al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el licenciado Francisco Alberto Cervantes Díaz. Muchísimas gracias, gracias. Y agradecer, por supuesto, a nuestra anfitriona, a una gran mujer con la que hemos trabajado de manera coordinada, hombro con hombro. Es una mujer que tiene un profundo amor también por Acapulco, la queremos mucho y por supuesto vamos a seguir trabajando de manera, como lo hemos hecho hasta ahora, de manera coordinada. Me refiero a nuestra querida presidenta municipal, la licenciada Avelina López Rodríguez. Muchísimas gracias, gracias presidenta, por su amor, por su cariño para Acapulco. Agradecer enormemente a todas las secretarias, a los secretarios. De verdad que las palabras nos quedan cortas para agradecer tanto amor y tanto cariño a este puerto maravilloso. Este puerto que les recibe con el agradecimiento profundo de un pueblo que reconoce el apoyo invaluable, histórico, que la primera mujer presidenta de la República ha hecho realidad para Acapulco. Hoy, en el marco de este día, que es un día histórico para nuestro puerto, refrendamos el compromiso inclaudicable de los 3 niveles de gobierno, de nuestra presidenta, por supuesto, con el pueblo de Guerrero, con el pueblo de Acapulco. Es un compromiso que va a marcar un antes y un después para este maravilloso puerto, que hoy con orgullo y gracias a su liderazgo, presidenta, y a su amor por esta tierra, se está transformando. Acapulco se transforma. Acapulco se transforma con la promesa cumplida de regresar a este maravilloso puerto mucho de lo que nos ha regalado a todo el país. Un puerto que se hizo solo, con la belleza inigualable de estas playas. Aquí tenemos un maravilloso escenario natural. Ustedes imagínense poder estar en algún lugar
y deleitar de este hermoso atardecer, de esta hermosa puesta de sol. Las mejores puestas de sol son en Acapulco, la mejor playa. Y bueno, hacer la invitación a que visiten, sigan visitando Acapulco con este clima maravilloso que tenemos prácticamente todo el año, con la calidez de las y los acapulqueños. Este es un puerto resiliente, un puerto que no se doblega ante ninguna adversidad, que entre vientos y huracanes renace más fuerte que nunca. Y hoy, gracias al apoyo de todas y de todos ustedes, regresa a su lugar histórico en el turismo internacional. Para muestra, efectivamente nos llena el corazón anunciar que en esta pasada temporada vacacional logramos el 1 de enero una ocupación del 95.1%. Eso es gracias al amor, a la solidaridad y fraternidad de todas y todos los que aman a Acapulco. Por eso, hoy solo nos queda agradecer. Dicen que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y aquí en Guerrero y en Acapulco somos muy agradecidos. Nunca vamos a olvidar todo el amor, todo el cariño y todo el apoyo que nos dieron para que hoy Acapulco esté de pie. Cierro con una invitación respetuosa y desde el fondo del corazón. Este proceso que iniciamos de la mano de nuestra querida presidenta es el inicio de un esfuerzo mayor, un esfuerzo en el que todos los que amamos a esta tierra nos tenemos que sumar y en que la fuerza productiva de sus inversiones realmente puede hacer la diferencia. Hoy es el momento de Acapulco, hoy es el momento de invertir en nuestra gente, de invertir en este puerto, de ser parte de este cambio histórico, de construir un futuro de prosperidad donde cada inversión represente oportunidades y esperanzas para todos. Por eso aplaudimos este paso histórico hacia la modernidad. Proyectos que vienen, que nacieron de la mente y del corazón de una gran mujer que no solo es la primer mujer presidenta de nuestro país, sino que todos los que conocemos su trayectoria y la conocemos desde tantos años, sabemos de su corazón, sabemos de su sensibilidad, sabemos que es una mujer muy trabajadora, trabaja todos los días, 24/7, 365 días del año. Tenemos presidenta, tenemos una gran mujer liderando este maravilloso estado y este maravilloso país que es México, porque efectivamente, como México, no hay dos. Orgullosas y orgullosos de pertenecer a esta tierra con una gran riqueza histórica, con una gran riqueza cultural, natural, gastronómica. Gracias, presidenta, por todo su amor. Gracias al Gabinete de México por todo su apoyo, a las empresarias, a empresarios y sobre todo al pueblo de México y al pueblo de Acapulco. Gracias por creer en este proyecto, por ser parte de esta gran historia que juntas y juntos estamos escribiendo. Que este sea el inicio de una nueva era para Acapulco. Muchas gracias a todas, a todos. ¡Que viva Acapulco! ¡Que viva Guerrero! ¡Y que viva México! Gracias. Toca el turno en el uso de la palabra al subsecretario de Turismo, licenciado Sebastián Ramírez Mendoza. Con su permiso, señora presidenta, señora gobernadora, presidenta, presidente municipal, empresarias, empresarios, compañeras, compañeros del Gobierno de México, pueblo de Acapulco, amigas y amigos,
Estamos en Sinfonía del Mar, en el corazón de Acapulco, a unos metros de la mítica quebrada, frente a una de las mejores vistas del mundo y desde un lugar emblemático donde nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes para informarles sobre el programa Acapulco se transforma contigo. Como ustedes saben, al día siguiente de su toma de protesta como presidenta constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum vino a Acapulco a atestiguar los efectos del huracán John. En esa visita nos instruyó que se atendiera de forma inmediata los efectos del huracán, pero también que se diseñara un programa integral de desarrollo para impulsar el Acapulco del futuro. Hoy la presidenta estará firmando el decreto que hará nacer ese programa. En primer lugar, a partir de hoy, Acapulco se convertirá en un centro integralmente planeado. Eso es una figura de fomento turístico con la que se desarrollaron las grandes ciudades turísticas del país. Con este decreto se establece un polígono de 3.510 hectáreas con vocación turística que forman parte del CIP Acapulco-Coyuca. Esto significa que la Federación, a través de Fonatur, asumirá la prestación y el financiamiento de los principales servicios urbanos y la rehabilitación de la infraestructura dentro del polígono. Asimismo, en coordinación con el municipio y el gobierno del estado, diseñará, planeará y ejecutará todas las políticas de desarrollo del destino, aprovechando toda la estructura del gobierno federal y el aprendizaje de haber gestionado durante más de 40 años todos los grandes destinos turísticos del país. Para empezar, tan solo en 2025 se realizará una inversión inicial de más de 800 millones de pesos para realizar una renovación integral de la infraestructura pública dentro del polígono, que consiste en rehabilitación mayor de vialidades y accesos públicos a playa, soterramiento de la instalación eléctrica, modernización del alumbrado público, instalación de mobiliario urbano y embellecimiento de la ciudad. También se asumirá la prestación de todos los servicios urbanos que se requieren en el destino de manera rutinaria. Para este año se destinarán 240 millones de pesos, con lo que se recuperarán las áreas verdes, se barrerán las calles, se limpiarán las playas, se recogerá la basura, se iluminarán las banquetas y las vialidades. En fin, todos los servicios urbanos con la calidad que un destino como Acapulco se merece. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua realizará una inversión histórica de 7.940 millones de pesos en los próximos 6 años. Les puedo decir que se construirá completamente nuevo el sistema de agua potable y saneamiento de la ciudad de Acapulco. En el año 2025, Conagua invertirá 1.800 millones de pesos y solo por mencionar algunas obras, destaco que se construirán 3 pozos radiales, se rehabilitarán los acueductos y el sistema de rebombeo, se modernizarán las 16 plantas de tratamiento de agua residual, se rehabilitarán los colectores y cárcamos de rebombeo, se fortalecerá la infraestructura contra inundaciones, se sobrelevarán los equipos de bombeo y se dará mantenimiento a las presas existentes. Especialmente aquí, desde el Acapulco histórico, me llena de orgullo informarles que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se realizará una revitalización integral de toda la bahía histórica de Acapulco. Se creará un circuito cultural, artístico, comercial y turístico de una extensión de 5 kilómetros que comenzará con el muelle de cruceros en La Cipona, la cual será completamente rehabilitada con una inversión de 300 millones de pesos por parte de la Secretaría de Marina, que pasará a ser un malecón turístico, comercial y cultural que integrará el mar con la ciudad. El circuito Bahía Histórica contará con 6 corredores que irán desde el Fuerte de San Diego hasta La Quebrada,
desde la Quebrada, aquí a Sinfonía del Mar, donde estamos, de Playa Angosta a Manzanillo, de Manzanillo a Tacopanocha y de vuelta al corredor Muelle Malecón, así como la rehabilitación de todo el polígono alrededor de Playa Caleta, Caletilla y el Zócalo de Acapulco. Con estas acciones, Acapulco renacerá y lo hará desde sus orígenes, desde donde nunca debió ser abandonado. Faltan muchísimas acciones que son parte del programa y por ahora solo mencionaré algunas más, pero los invito a todas y a todos a que los próximos días consulten en la página de la Secretaría de Turismo, donde podrán conocer todo el programa. Pero por ahora les quiero informar de algunas cosas que sucederán en los próximos 6 años. Se construirá el sistema de transporte colectivo marítimo Maribús. Se construirá una red de ciclovías. Se pondrá internet gratuito en las playas públicas. Se crearán 2 nuevas áreas naturales protegidas, el sistema lagunar Coyuca-Tres Palos y el complejo Puerto Marqués. Se promoverán eventos culturales, deportivos, artísticos, gastronómicos y de convenciones. La Agencia de Transformación Digital, en conjunto con el Gobierno del Estado y el municipio de Acapulco, han emprendido un proceso sin precedentes de simplificación administrativa y digitalización para acelerar las inversiones en la ciudad de Acapulco. Esto, amigas y amigos, es Acapulco se transforma contigo. Es innovación, es voluntad política, es reivindicación de las tradiciones y es transición hacia el futuro. Esto es el Gobierno de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum, y esto es el segundo piso de la Cuarta Transformación. Señora presidenta, le quiero agradecer por su confianza, por permitirnos realizar este programa en Acapulco. Va a ser un honor realizar todas las acciones que nos ha instruido. Y a nuestras hermanas y hermanos de Acapulco y Guerrero les quiero decir que vamos a trabajar de la mano con ustedes y que juntos vamos a lograr que Acapulco se transforme con todas y todos ustedes. Muchas gracias a todas y a todos. A continuación, hace uso de la palabra el presidente del Consejo de Grupo Autofin México y Mundo Imperial, ingeniero Juan Antonio Hernández Venegas. Querida presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, qué bueno que está con nosotros, lo celebro, me congratula. Hace más de 20 años empezamos a invertir con corazón y probablemente sin inteligencia. Pero escuchando a Sebastián, me inyecta felicidad, confianza, entusiasmo, motivación de la buena, compromiso. Traemos muchos proyectos, gracias a Dios, y ahora más que nunca vamos a impulsarlos. Por mencionar algunos, queremos crear un parador a la altura del kilómetro 130 de la autopista México-Acapulco, enfrente Acapulco-México. Más o menos son 80 hectáreas, allí en el lago de Tequesquitengo. Y la idea es ofrecer un gran servicio de traslado para que el visitante de Acapulco llegue ahí, nos deje su vehículo y nosotros lo trasladaremos a un costo equivalente al peaje que tendría que pagar por su vehículo. Queremos que vamos a tener mucho éxito, primero Dios. Luego queremos crear un centro cultural frente a la terminal marítima. Qué bueno que se han reactivado la llegada de cruceros. Vamos a hacer algo de verdad
muy atractivo. Vamos a vender las raíces y la cultura de nuestro enorme país. Ya le invitaremos en su momento, por favor. También dentro de los proyectos está nuestro primer hospital, el Princess Hospital, ahí sobre el campo de golf del Princess. Hemos venido posponiendo, lamentablemente los golpes nos han llevado a aminorar el paso, pero afortunadamente fuimos ganadores. Doy gracias y reconozco a las compañías de seguros, nos trataron muy bien, cumplieron estrictamente con lo contratado, nos pagaron bien y en tiempo, y gracias a ello pudimos reponer lo que nos dañaron esos amigos. Bueno, pero ya estamos bien. Primero Dios, el 2 de febrero próximo se llena Princess al 100%. Tenemos una convención de Nestlé y de ahí para el Real. No paramos. Y luego también viene la universidad. Nos vamos a concentrar en capacitar turismos, personas que de verdad anhelen crecer para bien de México, de sus familias y de ellos mismos. Estamos muy adelantados con nuestra universidad. Luego ya vamos a arrancar con el mayor desarrollo de toda la historia de Acapulco, Pearl and Diamonds. Va a ser algo excepcional. Van a ser 12 diamantes. Bueno, ojalá y tengamos el mercado. Estos diamantes van a abrazar al Hotel Pearl. No hay mejor ubicación. La tenemos. Es nuestra. Afortunadamente. Esperamos desarrollar un gran éxito y obviamente dar mucho empleo. Hacer que los ingresos crezcan. Yo parafraseo de esta manera. Ahorita las puertas están abiertas. Quien quiere entrar a Acapulco puede hacerlo. En 5 años las puertas se van a cerrar. No va a ser fácil que alguien entre a Acapulco. Por último, otro proyecto que sale un poco, que es una fábrica de jugos, néctares y agua. Agua mía. Mía de mi Acapulco. Primero Dios. Señora Presidenta, hoy estamos de fiesta. Yo, terminando con mi esposa, aquí presente, hemos programado tomar un mezcal para festejar. De verdad, estoy muy contento. Y 2 conceptos, parafraseando a un distinguido político, dijo: la autoridad no debe de verse ni de oírse, se debe sentir. Y eso es lo que usted está logrando. Gracias. Y por último, ojalá y un día se logre cambiar el gentilicio de guerrerense. Me gustaría mucho, porque lo hemos demostrado, que las mujeres sean guerreras y los hombres sean guerreros. Que ya no se autodenominen guerrerense. ¿De dónde eres? Soy guerrero. Gracias.
toca el turno del uso de la palabra al presidente de Grupo Carso, ingeniero Carlos Slimelú. Buenas tardes a todos. Señora Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señora Gobernadora, señoras Secretarias de Estado, señores Secretarios de Estado, señora Alcaldesa, queridos amigos todos ustedes y amigas. Es para mí un gran gusto el poder ver que a pesar de haber vivido dos grandes huracanes muy destructivos, ambos, sobre todo el primero, Acapulco revive, Acapulco se revitaliza, Acapulco, como se está planteando en el proyecto del gobierno federal, se amplía en muchos sentidos, se mejora en muchos otros sentidos y se abre mucho las puertas para volver a ser ese Acapulco de nuestra juventud, ese Acapulco de hace todavía algunos años, previo a estos huracanes, que sea un Acapulco revitalizado, alegre, atractivo como siempre ha sido, con la belleza, la hermosura y el encanto que ha tenido Acapulco, no solo para los mexicanos, algunos de ustedes sabrán que venían de Hollywood, venían artistas, venían personajes políticos, muchos venían a su luna de miel, como Kissinger, como el presidente Clinton, etcétera. Fue un lugar y va a ser un lugar y tendrá que seguir siendo un lugar muy especial, muy diferente a todo y que pues a pesar de estos dos huracanes hay un ambiente muy positivo del gobierno federal, como lo hemos escuchado, una actitud también muy positiva del gobierno y del gobierno del Estado y del gobierno de la ciudad. Y muchos empresarios, como acabamos de escuchar, tenemos la voluntad, el interés de seguir trabajando para que Acapulco sea cada vez mejor. Nosotros iniciamos, cuando vino el huracán Otis, el trabajo de atender el desastre natural. Eso fue muy importante y hoy seguimos trabajando, ya se arreglaron 54 escuelas, se van a arreglar 400 casas y la verdad es que es un gran gusto ver el entusiasmo de todos ustedes, el entusiasmo que tiene toda la población de Acapulco para ir transformando rápidamente y volver a ser lo que fuimos, pero inclusive todavía con mejores condiciones. Agradezco y felicito a la presidencia, a la presidenta Claudia Sheinbaum, a su equipo, por ese nuevo programa de hacer muy fuerte a Acapulco. Y bueno, pues solo decirles que nosotros, junto con los esfuerzos del gobierno, seguiremos empujando adelante para que Acapulco cada vez sea mejor. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Que viva Acapulco! ¡Que viva Guerrero! Muchas gracias. Hoy es un día muy especial. Cuando
Cuando llegué al gobierno, el 1 de octubre, 7 días antes, había llegado otro huracán a Acapulco, el huracán John. Y en ese momento, que ya se salía del Otis y que cae este segundo huracán, era justo la transición en el gobierno. Por supuesto, como siempre, el plan de N3 de la Defensa Nacional y el plan Marina de Marina ya habían entrado a apoyar a la población. Entramos el 1 de octubre y pues teníamos que atender a Acapulco. Pero no solo fue Acapulco que en este caso tuvo afectaciones, sino fue en realidad todo el estado de Guerrero, prácticamente todos los municipios. A partir de ahí, pues nos pusimos a trabajar. Nos contactamos en primer lugar pues con la gobernadora, con Evelyn Salgado, que como siempre estaba trabajando por su pueblo, con Abelina, la presidenta municipal, que también estaba trabajando, con las y los presidentes municipales. Y como siempre dijimos, pues hay que ir a ayudar. ¿Cómo lo hicimos? Mandamos a todo el gobierno federal a Guerrero. Ya había habido un ejemplo, porque cuando fue el huracán Otis, había estado aquí todo el gobierno federal, los empresarios, el pueblo de Acapulco, con el primer huracán, y entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí vale la pena hacer muchos reconocimientos, porque en el primer huracán, los servidores y servidoras de la nación se vinieron a vivir a Acapulco, a censar, a apoyar con la secretaria de Bienestar, con Ariadna Montiel, que vivió prácticamente un año aquí en Acapulco. Y con muchos servidores públicos que están desde entonces y ahora trabajan con nosotros. Pero ¿cómo hicimos entonces a partir de que vimos la situación? Vimos la situación y le dije a los compañeros, pues hay que irse a Acapulco. Entonces la secretaria de Turismo, Josefina, le dije, agarra toda tu Secretaría de Turismo y todos se vienen a trabajar a Acapulco. ¿Y qué van a hacer? A paliar, a ayudar a la gente, a estar en territorio. De igual manera, la secretaria de Gobernación, Leti Ramírez, que está aquí con nosotros, todos vinieron a ayudar. Con una coordinación, nos coordinamos con el Estado, con las y los presidentes municipales. A veces cuando no se notan las cosas es cuando mejor salen. Invertimos en Guerrero cerca de 7,000 millones de pesos. De octubre a enero. $3,000 kilómetros de carreteras, 67 puentes, el apoyo directo a la población, a cerca de 150,000 guerreros y guerreras, que como siempre salen adelante. Ahí inició la primera etapa del gobierno. Y después dijimos, bueno, y todo el sistema de aguas de Acapulco y de otros municipios que no estaba funcionando. A partir de ahí tomamos una decisión, que fue, no podemos pues solamente estar aquí cuando ocurre una tragedia. Tenemos que revitalizar particularmente Acapulco. Y estuvieron trabajando la secretaria de Turismo, pero sobre todo, como hacemos nosotros, más allá de ser subsecretario de Turismo, le dije a Sebastián, pues te toca irte a Acapulco, a organizar todo y a ver qué proyecto vamos a hacer para hacer un rescate integral de Acapulco. Y hoy, pues él presentó justamente lo que van a ser las distintas inversiones. El objetivo es
Uno, que el sistema de aguas de Acapulco funcione independientemente de cualquier situación. Se van a elevar los tanques, se van a elevar las bombas, de tal manera que independientemente de cualquier situación esté funcionando. Se van a desasolvar todos los ríos, todo lo que tenga que ver para mantener el servicio público. Pero no nos quedamos ahí, ya escucharon. Se trata de una inversión en los próximos años de alrededor de 8,000 millones de pesos para agua, para mejoramiento. Pero además, lo que estamos buscando es que permanezca, y por eso es la creación de este centro integral que anunció el día de hoy Sebastián, de tal manera que Fonatur pueda ocuparse de una parte fundamental del mantenimiento menor y el mantenimiento mayor, y desde ahí se generen todas las inversiones que requiere Acapulco. Yo quiero agradecer, por supuesto, al equipo de trabajo que siempre ponen por delante el corazón, agradecer a la presidenta municipal, Avelina, agradecer a la gobernadora Evelyn Salgado, agradecer a las y los empresarios que están aquí, que siempre estuvieron presentes, siempre que se comprometieron a rescatar sus espacios, pero además a dar sus ideas, a generar el programa que estamos presentando el día de hoy. Pero sobre todo quiero agradecer al pueblo de Acapulco y al pueblo de Guerrero. Son un ejemplo, no solamente para el país entero, sino para el mundo entero. Son un ejemplo de resistencia, de trabajo, de compromiso, de amor, y como bien se dijo aquí, son guerreras y guerreros. Y en Guerrero, la patria es primero. ¡Que viva Acapulco! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Procedemos con la firma del decreto de creación del Centro Integral para el Programa Acapulco se transforma contigo, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esa manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente noche.